Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Francia reconoció a Palestina como Estado en la previa a la Asamblea General de Naciones Unidas. Países como Bélgica, Malta, Luxemburgo y el Principado de Mónaco hicieron lo propio. La Autoridad Nacional Palestina dijo que es una decisión histórica y valiente. Israel la calificó de teatro que no cambiará la situación en terreno. El presidente Donald Trump desaconsejó el uso de acetaminofén o paracetamol para mujeres en embarazo, asegurando que su uso aumenta el riesgo de autismo para sus bebés. Una afirmación rechazada ampliamente por la comunidad médica. Al tiempo, recomendó cambiar el calendario de vacunación en recién nacidos. Analizamos en esta emisión. La Fiscalía de Brasil denunció a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por coacción a la justicia. Los fiscales aseguran que el diputado trató de interferir en el juicio por el intento de golpe de Estado, en el que su padre fue condenado a más de 27 años de prisión. Inicio en Nueva York, donde este lunes, en la previa del inicio del debate general de la Asamblea de Naciones Unidas, Francia, Luxemburgo, Malta, Bélgica, Países Bajos y Mónaco reconocieron a Palestina como Estado. En su propuesta, el mandatario francés Emmanuel Macron habló de un plan con fases que incluye liberación de rehenes, desarme de Hamás y reconstrucción con un gobierno de transición. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió que Palestina sea un miembro de plenos derechos en la ONU. Los detalles con Mamen Sala, corresponsal de France 24. Sí, esta tarde el presidente francés Emmanuel Macron ha reconocido al Estado de Palestina, ha dicho que algunos pensarán que es tarde, otros que es muy pronto, pero que hay que poner una solución a la situación en Gaza ya. Además, le ha recordado a Israel que esto no es contra él, que esto es contra Hamás y que cuando Israel se enfrentó con Irán, pues que Francia le apoyaba. Ha hablado de algunos pasos de un plan en el que llevan trabajando desde hace 6 meses junto con Arabia Saudí, que ha sido pues también parte de quien ha llevado a cabo, de quien ha convocado esta reunión y que pasa principalmente pues por acabar con la militarización de Gaza, por que Hamás salga de Gaza y abandone las armas y por la liberación de esos 48 rehenes, además de la ayuda al pueblo de Gaza. En este sentido, le ha recordado al primer ministro israelí que permita que entre la ayuda humanitaria. Más tarde, pues se pasaría esa fase de reorganización, reestructuración de lo que es Gaza, con unas fuerzas enviadas por las Naciones Unidas que garantizarían con seguridad se llevan a cabo estos cambios. Por su parte, Mahmoud Abbas, que ha intervenido de manera telemática porque el presidente Donald Trump le denegó el visado a la autoridad palestina, ha dicho que se compromete con celebrar unas elecciones democráticas y parlamentarias en un periodo de 1 año, que ellos no apoyan a Hamás y que no permitirán que esté en ese nuevo gobierno. También hemos escuchado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha dicho que la situación en Gaza es intolerable y que va a peor. Le ha agradecido a los países que están poniendo de su parte para mejorar esta situación y ha dicho de nuevo que ya es el momento de que se acabe la guerra que está teniendo lugar en esa parte del mundo. Entre tanto, Israel mantiene su posición de que no habrá un Estado palestino. Desde el ala más radical del gobierno de Benjamín Netanyahu, incluso amenazan con la anexión de Cisjordania. El representante israelí ante las Naciones Unidas, por su parte, dijo que el reconocimiento de un Estado palestino es un teatro que no cambiará la vida de los palestinos en el terreno. Esto es un espectáculo porque todos sabemos que está alejado de la realidad. Mientras Macron y sus colegas celebran, 48 rehenes permanecerán cautivos en Gaza. Sabemos que esta conferencia surgió por intereses nacionales, no es diplomacia. Cuando Hamás elogia esta conferencia y la llama fruto del 7 de octubre, sabemos que es un problema. Si una organización terrorista apoya lo que está sucediendo aquí, es vergonzoso.
Y también al margen de la Asamblea General se produjo la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde por segunda vez en menos de un mes el tema central fue la incursión de aviones y drones rusos, según denunciaron Polonia, Rumania y este 19 de septiembre Estonia. Para Reino Unido, esta provocación podría derivar en una confrontación directa con la OTAN, mientras que Rusia negó todas estas acusaciones. Las presuntas incursiones aéreas de Rusia siguen elevando las tensiones con la OTAN. En una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Estados Unidos dijo que Rusia debe detener urgentemente lo que calificó como un peligroso comportamiento. Quiero aprovechar esta primera oportunidad para reiterar y enfatizar que Estados Unidos y sus aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN. Estonia denunció que el 19 de septiembre Rusia violó su espacio aéreo cuando 3 aviones militares armados sobrevolaron casi 100 kilómetros dentro del territorio estonio por 12 minutos. Su gobierno cree que esta acción forma parte de un patrón más amplio de provocaciones rusas contra sus vecinos. Las acciones imprudentes de Rusia representan no solo una violación del derecho internacional, sino también una escalada desestabilizadora que acerca a toda la región al conflicto más grave de los últimos años. Los hechos ocurrieron una semana después de que varios drones rusos ingresaran al espacio aéreo de Polonia y también a territorio rumano, según denunciaron las autoridades de estos dos países. Para la representante de Reino Unido, luego de 3 años y medio de guerra con Ucrania, la imprudencia rusa está aumentando. En el peor de los casos, esto constituye un intento deliberado de socavar la integridad territorial de naciones soberanas y la seguridad europea. Corren el riesgo de un error de cálculo. Abren la puerta a una confrontación armada directa entre la OTAN y Rusia. Rusia niega la invasión del espacio aéreo estonio y asegura que formó parte de una operación en la que su vuelo transcurrió sobre aguas neutrales del mar Báltico. Nuestros vecinos ahora creen que Rusia tiene la culpa de una incursión en el espacio aéreo estonio. Como siempre, no hay pruebas, salvo la histeria rusófoba proveniente de Tallinn. Moscú también negó haber ingresado al espacio aéreo polaco, asegurando que las denuncias que lo afirman forman parte de una campaña occidental contra Rusia. Vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump anunció que pedirá a los médicos del país que no formulen a mujeres embarazadas paracetamol o acetaminofén, al asegurar que hay vínculos de este fármaco con un mayor riesgo de autismo para sus hijos. Esto pese a no presentar ningún estudio confirmado al respecto. Para analizar los impactos de esta decisión, conectamos con Eric Delgado. Él es médico y magíster en epidemiología, enfermedades infecciosas y experto en salud pública. Yo le doy la bienvenida a France 24. Sabemos que este medicamento es un analgésico, un antipirético, es decir, reduce el dolor y la fiebre. Es uno de los más accesibles a nivel mundial y durante años se ha estudiado un eventual vínculo entre el acetaminofén o paracetamol y el trastorno de espectro autista. Entonces, ¿cómo se pueden fundamentar las afirmaciones de Trump y de su secretario de Salud? Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Pues no, realmente la sociedad científica debe de dar a conocer realmente los escenarios y los diferentes estudios clínicos controlados en los cuales evidentemente se demuestre esta asociación. Digamos que dentro del contexto no sencillamente es objetar las palabras del presidente, pero tampoco tomarlas como que el gremio médico debe de tomar esta decisión, sino que actualmente los diferentes estudios y la medicina basada en la evidencia es lo que realmente nos debe dar la respuesta si el uso del paracetamol es o no digamos perjudicial para las gestantes. Tengamos en cuenta que la dosis tóxica para este medicamento es casi de 4 gramos y está muy en el límite y que depende de unos factores bioquímicos que tenemos inherentes en nuestro metabolismo y principalmente en el metabolismo hepático que puede llevar a que fundamentalmente llevemos a una serie de complicaciones secundarias a la dosificación inadecuada del acetaminofén. Sin embargo, considero que es un llamado a la prudencia y es un llamado a que las diferentes sociedades científicas demuestren de una manera muy objetiva si esto es así para tomar la decisión frente a, como se ha demostrado previamente en muchos otros medicamentos, como por ejemplo la dipirona en su momento.
Bueno, Trump declaró junto a su secretario de Salud que una de sus principales preocupaciones ha sido el aumento en los casos de autismo. ¿Desde la ciencia se puede hablar de que se debe al uso de medicamentos o vacunas o tiene más que ver con la actualización de los protocolos de diagnóstico? Bueno, lo que sucede es que en este trastorno del espectro autista hay muchos factores que intervienen. Uno digamos que el principal es el factor genético. Se ha visto que entre el 60 y el 90% de los pacientes que están asociados con este diagnóstico tienen algunas alteraciones y previamente en sus familiares, etcétera, etcétera. Pero además de eso, hay algunos factores ambientales y hay otros factores como la deficiencia de folatos, que está al parecer incriminada en la presencia del trastorno del espectro autista. Sin embargo, es fundamental que en este momento se tome esto con una... de manera adecuada se tome para tomar una relación directa entre las dosificaciones del paracetamol y la presencia de esta condición clínica. Trump recomendó, usted lo estaba mencionando, la leucovorina, una droga que principalmente se usa para tipos de cáncer colorectal y anemia. ¿Es suficiente la evidencia recolectada hasta el momento para el tratamiento del trastorno del espectro autista? Bueno, mira que sí hay algunas publicaciones, vienen algunos estudios desde hace más de 10 años, digamos, asociaciones importantes como en Filadelfia, vienen trabajando conjuntamente, por ejemplo, en el manejo del trastorno del espectro autista y vemos como sí, diferentes estudios, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa y en la India, vienen mostrando en estudios clínicos controlados, digamos de pequeños grupos, como los folatos o el complemento de este medicamento genera una recuperación o una mejoría. Y sí está relacionado, digamos, sí hay estudios que vienen evidenciando cómo hay unos anticuerpos específicos sobre unos receptores a nivel del sistema nervioso central en los pacientes que tienen este trastorno, que lleva a que tengan una disminución en la concentración de este ácido folínico, ¿cierto? Ahí tenemos una forma como ácido fólico y otra forma como ácido folínico, y digamos que es fundamental en el desarrollo neuronal y en el desarrollo de neurotransmisores y procesos específicos del sistema nervioso central y periférico que generan que los seres humanos necesitemos los folatos. Entonces, diferentes estudios, como te vengo contando, han ido mostrando progresivamente que efectivamente, digamos, la administración de este medicamento en los pacientes jóvenes muestra una progresiva, lenta y progresiva recuperación, pero pienso que nos hace falta un poco más de estudios y de intervenciones para que realmente podamos demostrar que este es uno de los medicamentos que debe estar como pilar fundamental en los pacientes con este trastorno. Pues señor Delgado, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Continuamos en Brasil. La Fiscalía acusó penalmente a Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, de intento de coacción a la justicia. Los fiscales indicaron en el documento que mediante sus gestiones en Washington, Eduardo intentó interferir en el proceso en contra de su padre, en el que fue condenado a 27 años por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, para que la Casa Blanca impusiera sanciones a las autoridades brasileñas. Valeria Zacone, corresponsal de France 24, nos dio más información. La Fiscalía General de Brasil ha acusado formalmente al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, de coacción durante el juicio contra su padre, que culminó, sabemos, con una condena de 27 años y 3 meses de prisión por un intento de golpe de Estado. En la denuncia se puede leer que, según la Fiscalía, Bolsonaro, hijo, se marchó a los Estados Unidos en busca del apoyo del presidente Donald Trump para presionar al sistema judiciario brasileño
brasileño y también para imponer sanciones económicas a la economía brasileña. También ha sido acusado un estrecho colaborador de Bolsonaro hijo, Paulo Figueiredo, hijo del dictador João Batista Figueiredo. Ambos son acusados de atentar contra el Estado Democrático de Derecho y ambos en un comunicado han dicho que esa denuncia es falsa, que ellos viven bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y van a intentar que el gobierno rectifique esta posición. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado sus represalias contra Brasil. Por un lado, ha impuesto la ley Magnitsky también a la esposa del juez Alexandre de Moraes, responsable de la investigación contra Bolsonaro, y también algunos colaboradores y ex colaboradores de este juez han perdido el visado para los Estados Unidos. Todo esto en vísperas del discurso del presidente Lula en la sesión número 80 de la Asamblea General de la ONU. Será la primera vez desde la imposición de las sanciones que se encuentra con Trump, y también será un momento tenso porque Brasil, junto a España y otros 3 países, ha organizado un acto sobre democracia y no ha invitado a Trump. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Andrés Mesa Muñoz con toda la información del continente africano en África 7 días. Feliz noche para todos.